Bueno, ya se han unido más compañeros. Reciban un cordial saludo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Vamos a dar inicio a un nuevo módulo, ¿cierto? Vamos a dar inicio. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, recuerden mi nombre completo, Lady Diana Navarro Celis. Soy enfermera y pues vengo a acompañarlos nuevamente en una clase muy importante y que pues a veces de pronto desconocemos, que son las etapas del embarazo y los signos de alarma. En las etapas del embarazo pues vamos a ver cosas básicas porque pues este es un tema muy amplio, pero sí importante en los signos de alarma en el cual pues nosotros como personal de enfermería y auxiliar de enfermería debemos tener muy en cuenta en la atención de las embarazadas cuando estamos atendiendo una mujer gestante. ¿Listo? Entonces, recuerden que estamos con CELAP Colombia en el programa técnico laboral en auxiliar de enfermería. Bueno, ahora hago una pregunta. ¿Qué signos de alarma creen que presenta una mujer gestante? ¿Qué han escuchado de un signo de alarma en el embarazo? ¿Quién levantó la mano? Sangrado, profe. Muy bien. Sangrado vaginal, ¿verdad? La preeclampsia. Muy bien. Elevación de la tensión arterial que nos lleva a una preeclampsia. Edwin. Profe, no solo la elevación arterial, sino cambios en la presión arterial, seas alta arterial o baja arterial, ya que... Ok, pero para llegar a la preeclampsia ya es una patología propia del embarazo, ¿cierto? es un signo que simboliza que algo no está yendo bien tanto con el feto como con la madre. Muy bien. Muy bien, sí, señor. Entonces podemos ver cambios en la presión arterial. Y para eso, pues, es importante que las embarazaditas asistan a sus controles y poder detectar estos cambios. Cata dice Catalina, me imagino. Para todos, inflamación de extremidades también. Señor. No la escuché, Catalina. Inflamación de extremidades. Ok, sí, señora. El edema en las extremidades. Edwin. Profe, yo creo que también los signos de alarma está la pérdida de líquido, profe. Sí, señor, la pérdida de líquido amniótico, correcto. ¿Quién más? Bueno, tenemos básicos y mire que fueron bastantes los que nos nombraron: edema, cambios en las tensiones, las cifras tensionales, pérdida de líquido amniótico, sangrado vaginal, ¿cierto? Pero hay otros adicionales. Vamos a iniciar. Profe, la disminución del movimiento del feto. Muy bien, disminución del movimiento fetal. Sí, señor. Muy importante. Muchas gracias. Vamos a iniciar y vamos a ver primero todas las etapas del embarazo, ¿cierto? Vamos a llegar a mirar pues las etapas principales en el embarazo. El propósito de esta clase del día de hoy es comprender las etapas fisiológicas del embarazo, los principales cambios, ¿cierto?, que sufre esta mujer gestante dependiendo de cada trimestre, reconocer los signos de alarma que ponen en riesgo la vida no solo de la mamita, sino del feto. Por eso, cuando hablamos de mujer gestante, hablamos de una ruta materno-perinatal. ¿Listo? Entonces, esto es un enfoque, un propósito de la clase. Y el otro es fortalecer el rol como auxiliar de enfermería en la atención prenatal, la humanización, ¿cierto?, promoviendo el acompañamiento empático y la comunicación terapéutica. Con las embarazaditas o esta mujer gestante en esta ruta, debemos tener muchísima comunicación. Debemos estar en constante comunicación con ella, estarle informando cuáles son los posibles cambios normales,
cuáles son los signos de alarma que puede presentar y debe asistir al servicio de urgencias. Sí, entonces la comunicación es muy importante, ese acompañamiento que debemos llevar por parte del personal de enfermería. Esto es lo que vamos a entender el día de hoy como propósito de la clase. Y los objetivos del aprendizaje para ustedes, describir las 3 etapas del embarazo. Estamos hablando de los 3 trimestres que comprende el embarazo, cuáles son sus características principales, ¿cierto? Reconocer los principales signos de alarma que requieren atención inmediata, identificar pues cuál es el rol que cumplimos, ¿cierto? Como auxiliar de enfermería en el control prenatal y todos estos principios de comunicación terapéutica y humanización en la atención. Estos van a ser los objetivos de la clase del día de hoy. Entonces vamos a reconocer las 3 etapas, sus características, cuáles son los principales signos de alarma, cuál es el rol que cumplimos como auxiliar de enfermería y estos principios que debemos llevar en la comunicación terapéutica y la humanización en la atención, específicamente en esta ruta materno-perinatal. Entonces vamos a hacer un abordaje muy importante, que pues el embarazo, el proceso de gestación, las semanas de duración son 40 semanas. ¿Listo? Es importante saber que un embarazo puede llegar hasta la semana 40. Esto no quiere decir que no se pueda desembarazar esta mamita antes. ¿Listo? Se puede desembarazar según indicación del ginecostetra, a la semana 38, 39, ¿cierto? Por una cesárea programada o porque la mamita tiene trabajo de parto, expulsión de líquido amniótico, ¿cierto? Del mucoso, del tapón mucoso. Viene todo el proceso de trabajo de parto y puede que suceda antes. ¿Listo? Como también puede que suceda antes, es decir, a la semana 36, 37, ¿cierto? Que ya estamos hablando de nacimientos prematuros, ¿cierto? Cuando hablamos de nacimientos prematuros, estamos hablando de los que nacen antes de semana 37. ¿Listo? Es decir, que podemos llevar un embarazo a semana 38, a semana 39, 40. Hay embarazos que también se extienden un poco porque la mamita no ha trabajado, ¿cierto? O porque no ha habido cambios, no se produjeron cambios a raíz del cuello uterino. Entonces puede que llegue hasta semana 41. ¿Listo? Le llamamos post-término, nacimiento post-término. Entonces estamos entendiendo. Vámonos de semana 37 para abajo, nacimientos prematuros. Semana 38, 39, 40, nacimientos normales a término. Y después de semana 40, la 41, han llegado en mi conocimiento hasta semana 42. Nacimientos post-término. ¿Listo? Ahora, este proceso de semanas de gestación tiene 3 trimestres. ¿Listo? 3 trimestres. Y durante estos 3 trimestres o todo este proceso de 40 semanas, surgen cambios continuos. Cada trimestre tiene cambios dependiendo de cada trimestre, valga la redundancia. Bueno, entonces tenemos claras las semanas, tenemos claras que se dividen en 3 trimestres y que cada trimestre tiene sus cambios continuos dependiendo del trimestre en el que se encuentre la mujer gestante. Vamos con el primer trimestre. El primer trimestre comprende de la semana 0 a la 13. Desde la semana 0 a la 13 de gestación. Una cosita muy importante acá y cuando nosotros estamos hablando de semanas de gestación, debemos recalcarle, y esta es una parte de educación, que nosotros en salud, personal médico, enfermería, no vemos el embarazo por meses, es decir, y eso las mamitas deben empezar a aprenderlo a manejar. Entonces nosotros no vemos el embarazo porque tengo 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no. Desde que ellas ingresan a su ruta materno-perinatal, se les debe dejar muy claro cuándo cumple semanas y cuántas semanas tiene. ¿Listo? Para que ella cada vez que cumpla semanas, pues obviamente va sumando y cuando vaya a sus controles, cuando vaya
a todo el proceso que tiene la ruta, pues lo maneje con semanas de gestación. Ahora, hay dos procesos para poder llegar a identificar cuántas semanas tiene la mamita. Uno es con la fecha de la última menstruación. ¿Listo? Con la fecha de la última menstruación, empezamos contando a partir de la otra semana. A ver qué ejemplo les pongo. Si la fecha de la última menstruación de la mamita fue, espérenme, abro aquí el calendario, digamos que fue el 6 de noviembre, que es un jueves. Empezamos a contar las semanas de gestación a partir del siguiente jueves. En ese momento, ¿están observando el calendario? En No, la profe. presentación. Bueno, gracias. El 6 de noviembre es un jueves. Esa es la fecha de la última menstruación confiable. Es decir, que la mamita tiene su aplicación. Sí, profe. Ella, señor. Ella asegura y está confiable que fue el 6 de noviembre. Una cosa muy importante acá es que la fecha de la última menstruación no fue el último día de sangrado, ¿listo? No fue el último día de su menstruación, sino es el primer día en que le llegó el periodo menstrual. Profe, Sí, ¿cómo señor, es el es el primer día primer día. que le llega? Nosotros preguntamos fecha de última menstruación o fecha de última regla, pero debemos dejarle claro a la mamita, mamita, deme el primer día que le llegó el periodo menstrual, el día 1 de su ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces la mamita me dice, llegó el 6 de noviembre y a veces nos dicen, y me duró hasta el 9, ¿sí? Bueno, eso no es relevante. Lo relevante es saber cuál fue el primer día de menstruación de su último periodo. ¿Listo? Entonces la mamita me dice que el 6 de noviembre y yo empiezo a contar inmediatamente a la semana siguiente. El 6 de noviembre en el calendario es un jueves y empiezo a contar semana 1 al otro jueves, semana 2 al siguiente jueves, ¿listo? Semana 3, semana 4, ya voy en el 4 de diciembre, semana 5, semana 6, 7, 8, 9 semanas, 10 semanas, esta mamita cumplió el jueves pasado. ¿Listo? Entonces, algo muy importante que le debemos decir a la mamita es, mamita, usted cumple semana los días jueves. ¿Listo? Los días jueves. Y el día de hoy que está en la consulta tiene 10 semanas y 6 días. Preguntas acá. 10 semanas que cumplió el jueves pasado y van 6 días de la siguiente semana. Es decir, que mañana jueves 22 cumpliría, ¿cuántas? 11 semanas. Muy bien, la semana 11. La semana 11. Y así sucesivamente. Es importante que la mamita de la consulta se vaya identificando cuántas semanas tiene y cuándo cumple sus semanas. ¿Listo? Entonces siempre se hace de esa forma. Es muy importante que la mamita sepa calcular, ir calculando sus semanas. Esto cuando la fecha de la última menstruación es confiable. Es decir, que la mamita me asegura, sí, jefe, sí, enfermero, enfermera, mi fecha de la última menstruación es esa, yo tengo la aplicación, hoy en día utilizamos aplicaciones, ¿cierto? Y ese fue el primer día de menstruación en noviembre. ¿Listo? Ahora, puede que la mamita llegue y me diga, no, no sé, no me acuerdo, no tengo idea, recuerdo que me llegó en noviembre, pero fue como a principios de mes, pero no sé, no estoy segura. Entonces, ¿cómo se calcula cuando no tenemos la fecha de la última menstruación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo le calculamos esas semanas a la mamita? Con una ecografía obstétrica. ¿Listo? No tenemos otra
para calcularle las semanas a la mamita, solamente con una ecografía obstétrica. Bueno, entonces, aquella mamita que no tenga una fecha de última menstruación confiable, vamos a hacer ordenamiento de ecografía obstétrica. Bueno, eso se hace en la ruta para poder saber en esa ecografía obstétrica cuántas semanas tiene la mamita. ¿Listo? Y a partir de esa fecha se hace lo mismo. A partir de esa fecha de toma, cuántas semanas salieron en esa ecografía y empezamos a hacer el cálculo. Semana, 7 días, al 7º día cumplimos otra semana y así sucesivamente. Por eso ustedes de pronto han escuchado que tiene 10 semanas, punto 5 días, ¿cierto? Porque van 10 semanas y 5 días de la otra semana. ¿Preguntas ahí? Ok, muy bien. No, profe, todo claro hasta ahí. Ahora, entonces dijimos que de la semana 0 a la 13 es el primer trimestre. Importante todo este proceso al ingreso de la mamita, importante todo este proceso de dejarle claro y nosotros, es muy importante que nosotros en salud no le hablemos a la mamita de meses de embarazo. Es que usted tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, no, eso no lo manejamos en salud. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este primer trimestre? ¿Qué cambios pueden suceder? Entonces, ¿qué sucede? Está la fecundación, ¿cierto? Donde el óvulo se encuentra con el espermatozoide y se hace el proceso de implantación, todo el proceso celular y se implanta, ¿cierto? Y vienen cambios hormonales muy importantes. ¿Cuáles creen que pueden surgir de cambios hormonales? ¿Qué creen ustedes a nivel de cambios hormonales? Náuseas, mareo y vómito. Bueno, esos son cambios ya a nivel gastrointestinal, sí, que se dan pues por el proceso del embarazo. Pero a nivel de cambios hormonales, en ese momento hay un proceso de todas las hormonas femeninas. Entonces, por ejemplo, a nivel de los senos hay endurecimiento de los senos, en ese dolor, congestión. ¿Eso por qué? Porque está esta hormona de la prolactina en esta renovación, en este cambio. ¿Listo? ¿Qué otros cambios hormonales? En este primer ejemplo que les di, crean que de pronto pueda seguir pasando. Cambios de humor, profe. Muy bien. Cambios en el estado de ánimo. Entonces, las hormonas femeninas no juegan una mala pasada con el embarazo y empezamos a tener cambios de estado de ánimo. Entonces, ya nos dijo nuestro compañero, cambios de humor. Entonces, hoy amanecemos tristes, hoy amanecemos mal geniadas, en la tarde ya estamos alegres y así un estado ambivalente, ¿cierto? Por estas hormonas femeninas que nos ponen de ese estado de ánimo. ¿Listo? Y la otra es, pues, se inhibe todo el proceso del periodo menstrual, de la ovulación, que eso también se genera a nivel de las hormonas femeninas. Ahora, los cambios en este primer trimestre ya surgen, como nuestro compañero nos dijo, las náuseas, el vómito, algunas mamitas se ponen estreñidas, otras les da diarrea, ¿sí? Son cambios diferentes, otras les da reflujo, los olores fuertes, todo esto ya son cambios propios del embarazo. No todas las mamitas cursan con estos cambios, ¿cierto? Hay mamitas que están embarazadas y no sienten nada, su embarazo, no sintieron náuseas, vómito, nada, pero las hormonas sí están ahí en todo ese proceso de cambio. Ahora, en el segundo trimestre, estas semanas del segundo trimestre comprenden de la semana 14 a la 27. Mire que ya es un segundo trimestre, ya hay una adaptación, bienestar, y ya se pueden empezar a percibir por ahí semana 16, 18 los movimientos fetales. ¿Listo? Se me pasó decirles en este primer trimestre que también surgen cambios
a nivel del sistema digestivo, el sistema urinario, pueden presentarse en infecciones a nivel vaginal, ¿cierto? Infecciones a nivel vaginal, infecciones urinarias. ¿Por qué? Por todos los cambios hormonales. Y también hay un estado de ambivalencia. ¿Qué quiere decir? Que si mi embarazo no fue planeado, ¿cierto? Si yo estaba planificando y qué pasó, entonces viene todo este proceso de aceptar, de decir, hombre, no lo estaba buscando, ¿cierto? Mi embarazo y demás, y pues llegó. ¿Listo? Ahora, en el segundo, lo que les acabé de decir, ya vienen las diapositivas más desglosaditas en cada uno. ¿Listo? Y el tercer trimestre ya comprende de la semana 28 a la 40 de gestación. Preparación para el parto. Ya aquí el feto está completamente formado. En el segundo trimestre ya está formado. ¿Y qué genera en este tercer trimestre? Ganancia de peso, desarrollo de sus pulmones, ¿cierto? Y él empieza a prepararse para el parto, a hacer este proceso de rotación, de ponerse cefálico, ¿cierto? Y viene el proceso de aumento de peso en este bebé porque ya está completamente formado. ¿Listo? Lo único que no está completamente desarrollado son los pulmones en este bebé. Preguntas al momento. Considero que por el momento ninguna, profe. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la manito y la hacemos. No se queden de pronto con la duda. Bueno, ¿qué sucede en este primer trimestre? Hablamos de semana 0 a la 13, ¿cierto? Es un inicio, es una etapa, crítica, es de periodo de máxima vulnerabilidad porque es donde surgen todos los cambios en el embarazo, o sea, surgen todos estos cambios hormonales, del desarrollo del embrión, todo, de la implantación, fecundación, bueno, en fin. Y primero, como les había explicado en la anterior, existe la fecundación, el encuentro del espermatozoide con el óvulo, ¿cierto? Y luego de esto viene toda la reproducción celular hasta que se implanta en el útero. Algo muy importante y es también nosotros tener ese conocimiento que el bebé en este primer trimestre está bien abajo en el útero. Hay mamitas que ingresan al primer trimestre y se están sobando la pancita bien arriba. El bebé no está ahí todavía, él asciende hasta el segundo trimestre. Él está bien abajito en el útero, en toda la región pélvica, ahí implantadito en una pared del útero. ¿Listo? Eso es muy importante nosotros también como personal de salud saber. Cambios hormonales. Viene todo este proceso que dijimos, ¿cierto? Fatiga, la mamita se cansa, tiene sensibilidad mamaria, ¿cierto? Náuseas, vómito, mareo, epigastralgia, que es el dolor en la boca del estómago, reflujo, estreñimiento o diarrea, cambios a nivel del pH vaginal, entonces producción excesiva de flujos vaginales. Es aquí donde viene todo el proceso del personal de salud de indicarle a la mamita cuándo va a ser normal este flujito, y ahí vienen los signos de alarma más adelante. ¿Listo? Desarrollo embrionario, formación rápida de órganos y sistemas del embrión. Esto es rapidito, ahorita les traigo una diapositiva con imágenes para que nos demos cuenta que a la semana 5 el bebé, el feto, está completamente ya formadito. Y control prenatal temprano. Ojo con esto. Es aquí donde cumplimos un rol muy importante como personal de enfermería. Y nosotros, vuelvo y digo, somos muy importantes en todos los servicios de salud, tanto enfermeros como auxiliares. ¿Por qué? Porque es donde viene todo el proceso de capacitación al personal, a los usuarios, de decir, venga, cuando viene una mamita con una prueba de embarazo positiva, vamos a enrutarla de una vez, es decir, mamita, usted debe ingresar a un control prenatal.
No es a ponerla a dar vueltas, la mamita resulta que no llegó de forma temprana al control, pero la pusimos a dar vueltas porque no tenemos conocimiento, porque desconocemos cómo es la ruta, ¿cierto? Y la mamita ya nos ingresa de forma tardía, donde se pierden ciertos privilegios, ecografías y demás. ¿Qué creen ustedes que sería el ingreso de una mamita de forma temprana? ¿A qué semana creen que la mamita ingresaría de forma temprana? Semana de gestación. ¿Cuál semana de pronto se les ocurre de que digan, no, esta mamita para que ingrese de forma temprana al control prenatal debe tener tantas semanas? Bueno, para ingresar de forma temprana, lo que llamamos de forma temprana ingreso a control prenatal, debe tener menos de 10 semanas. ¿Listo? Menos de 10 semanas. Eso es un ingreso temprano. Hay mamitas que ingresan a la semana 5, a la semana 8, perfecto. Porque vienen una serie de ecografías, de exámenes. Cuando las mamitas ingresan a los controles prenatales, tienen una batería de bastantes exámenes. En promedio son como unos 19 exámenes de laboratorio, muestras de laboratorio, pues con su respectiva ecografía según las semanas. ¿Listo? Que eso pues ya lo maneja en la consulta al médico general. En la resolución 3280, que es lo que mide o lo que maneja ahorita todas las rutas, que hablamos todo de rutas, rutas maternas y demás rutas que existen, el ingreso de la mamita gestante se debe hacer por enfermería. Enfermería es quien hace el ingreso materno con toda la orientación del ingreso, con todo el proceso de laboratorio, de ecografías en semanas y demás para poder ya pasar a médico general con la batería completa, ¿cierto? Ecografía y ya viene el análisis por médico general del riesgo obstétrico que pueda tener la mamita, valoración de los exámenes, si alguno salió mal, cuál es la ruta a seguir. ¿Listo? Eso nos indica hoy en día la resolución 3280. Bueno, esta es la diapositiva que les dejo para poder, pues, a grandes modos, porque esto es toda la parte fisiológica del desarrollo del feto y esto pues es bastante extendido, largo, solamente quiero en esto que se den cuenta aquí la fecundación, tenemos el óvulo que se encuentra con el espermatozoide, ¿cierto? Empieza a haber una división celular hasta que llegamos a un blastocisto, que lo tenemos aquí también, ¿cierto? A un blastocisto y a la semana 5, mire ya cómo está formadito, parece un pescadito de mar, ¿cierto? Tiene toda la formación de la espina bífida, que es toda esta parte que vemos acá. 5 semanas ya tiene latido el corazoncito. Bueno, y vamos avanzando 10 semanas, 20 semanas, 40 semanas y ya pues viene el nacimiento. Bueno. Aquí ya este bebé está preparadito para salir por el canal vaginal. Entonces, mire cómo lo tenemos aquí. ¿Listo? Cómo va formándose. Y ya luego viene la ganancia de peso y el crecimiento hasta tener pues las 40 semanas. Ahora, el segundo trimestre. Aquí es de la semana 14. Semana 14 a la 27. Habíamos hablado de que hay una adaptación y bienestar, ¿cierto? Entonces, ya la mamita está adaptándose a su embarazo, ¿cierto? Ya empieza en el segundo trimestre a disminuir las molestias como las náuseas, el vómito y demás, ¿cierto? Ya se empiezan a percibir los movimientos fetales. Hay mamitas que perciben los movimientos fetales semana 16, 18, otras a semana 20, ¿listo? Y ya empieza a haber una ganancia de peso porque en el primer trimestre
Las mamitas pierden peso, su gran mayoría cuando tienen pues todas las molestias de náusea, vómito, no tenemos como ese deseo de comer, ¿cierto? Los olores, la comida, entonces viene ese desagrado a comer, tenemos adicional náuseas, vómito y hay una disminución de peso. Por eso es importante para todo este proceso de la gestación realizar una consulta preconcepcional, que es antes de la concepción. Esa consulta por resolución existe y se está llevando a cabo en todas las IPS. ¿En qué consiste? En que yo voy a planear mi embarazo. Y ya hay mamitas, ya hay papitos que asisten a estas consultas, hacen una planeación, entonces ahí se mira qué peso tiene la mamita, ¿cierto? Que no vaya a tener anemia, que no vaya a tener ninguna enfermedad, enfermedades de transmisión sexual, que la citología esté al día y ya viene todo el proceso de poder quedar en embarazo. ¿Habían escuchado esta consulta preconcepcional? No, profe, yo la verdad no había escuchado. Ok, existe, son de forma gratuita en todos los seguros, en las IPS de atención, y pues se está enfocando a que las mamitas hagan esa consulta, pues para evitar tantas complicaciones maternas que ahora se ven. Complicaciones como cuáles. Si yo inicio mi embarazo con obesidad, puedo llegar a tener hipertensión, puedo llegar a tener diabetes, ¿cierto? Entonces, o si inicio con bajo peso, mire que en el primer trimestre entonces hay pérdida de peso. Entonces son condiciones, por ejemplo, estas condiciones, las otras pues ya son netamente de mi salud física, mental, ¿cierto? Todo esto se valora en esta consulta preconcepcional. Cuando ya todo está bien, entonces es valorada por ginecología, tiene ecografías, entonces ahí sí indica el ginecólogo, listo, vamos a dejar de planificar y vamos a iniciar el proceso de tener bebés. Mientras estamos en esa valoración preconcepcional, nuestra paciente está planificando o su esposo. ¿Quién levantó la mano? Jefe, muy buenas noches. Henry Báez, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches, bien, gracias, sí señor. Jefe, un comentario, ¿no? Pues digamos, actualmente hay muchas herramientas y mucho apoyo tanto técnico como de personal médico para la asistencia en todo lo que tiene que ver preconcepción, concepción y partos. Sin embargo, sigue habiendo población que está muy alejada de esos servicios y de hecho hay personas que no se dan cuenta que están en ese estado hasta los 8 o 9 meses, ¿no? Sí, Aparentemente señor. uno diría que no, que son casos aislados, pero estaba mirando información y en muchos casos cuando tienen, digamos, los signos y síntomas de un parto inminente, es cuando se dan cuenta que estaban en el, Embarazo. en embarazo, sí, y no es por ahí en la selva o eso, sino es en ciudades grandes como de Estados Unidos y de Europa, ¿no? O sea, es un tema bastante apasionante y digamos, puede uno encontrar casos en los que eh, aborda un paciente que no tiene conocimiento de que está en ese estado, ¿no? A mí ya me ha pasado y llevan un tiempo avanzado y posterior al análisis se dan cuenta que parte del problema por lo que uno los asistía era ese. Muchas gracias. Embarazo. Listo, Henry, no, muchas gracias a usted. Es cierto, muy cierto. Esto ya hoy en día, a veces por desconocimiento, a veces porque en realidad la gente no quiere ir a un seguro, a veces porque no existe el tiempo, porque se elabora todo el día, ¿cierto? Muchas cosas. Hay muchos factores alrededor de esto, pero aún así se ve. Se ve y se ve en bajos recursos, medios o altos recursos. Este, yo he tenido ingresos donde hay mamitas o he tenido consultas de planificación, ¿cierto?
donde uno debe indagar fecha de última menstruación también, cómo se está tomando sus anticonceptivos orales, su inyección, si se la está aplicando y resulta, no, jefe, a mí no me llega hace tiempo, aunque son efectos secundarios, ¿cierto?, de los métodos de planificación, pero debemos indagar porque la mamita pudo que no se lo aplicó el día que era, pudo que se le olvidó tomar una pastilla. Hay mamitas o hay mujeres que quedan embarazadas utilizando el implante subdérmico, estas barritas que van en el antebrazo, ¿cierto? Entonces debemos indagar y resulta que llegamos a este proceso con una prueba de embarazo y están embarazadas. Esto es uno, que hay mamitas que quedan embarazadas usando método de planificación por error humano en el uso o porque el método no fue efectivo para la mamita. Recordemos que no son 100% seguros. Ahora, yo tuve un caso de una mamita de régimen contributivo, población no de bajos recursos, de altos recursos. Cuando nos llegó a cita de ginecología, venía con el proceso y estaba embarazada. Tenía 26 semanas. El ginecólogo la llevó allá, mire jefe, tenemos a la mamita, me mostró la ecografía. Pues uno como que dice, chicas, pero ¿qué está pasando? O sea, a mí no me llega el periodo. Son muchas circunstancias, pero aún en pleno siglo XXI, con toda la información, y como nos dice Henry, nuestro compañero, con todo lo que tenemos en el proceso de salud, ¿cierto? Porque esto antes no existía. Con todo lo que tenemos en el proceso de salud, se ven mamitas que llegan embarazadas con embarazos ya progresivos, con semanas de gestación progresivas, donde pues se pierden muchas cosas y tenemos que entrar a analizar en ese momento cómo está la mamita, el bebé y demás. Pero sí, señor, es algo que se vive aún pues acá en Colombia también. Vamos al segundo trimestre, estábamos hablando de todo este proceso, cuáles son las características principales, cambios físicos, el crecimiento del abdomen es visible, mire, de la semana 14 a la 27, aumento de peso en la mamita, posible aparición de estrías, pues obviamente por el aumento del abdomen. Aquí ya el bebé no está en el área pélvica, en el útero, sino él ya asciende hacia el área abdominal, cavidad abdominal, ¿cierto? Porque pues ya hay un aumento. Y de este aumento del abdomen, pues la piel se estira, ¿cierto? Hay un estiramiento de piel y puede haber aparición de estrías. En los cambios emocionales, en la parte psicológica, pues la persona tiene menor ansiedad y algo de la ruta que nos indica es cuando la mamita ingresa a ese control prenatal, debe ser valorada por psicología, ¿cierto? Psicología, ¿por qué? Porque yo estoy en primer trimestre y puedo decir, no, yo no deseo el embarazo. Y pasa, y ahora sucede más que antes. No, yo no deseo el embarazo. ¿Por qué? Porque es que no lo estaba buscando, porque es que ahorita yo estoy trabajando, estudiando y no deseo el embarazo, porque es que no tengo convivencia con la pareja, fue solo un momento, todo eso uno escucha. Y deseo solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, y eso también por ruta materna está estipulada por resolución 3280. La IVE, la interrupción voluntaria, se puede hacer hasta semana 24. ¿Habían escuchado esto? Hasta semana 24 se puede hacer la IVE. Ya no hay unas causales. Pues obviamente sí están las causales, pero ya no simplemente nos están esas causales y ya. No, ahora es si yo no deseo el embarazo, porque no lo quiero, porque no fue planeado, en fin, puedo solicitar la IVE. ¿Listo? Sin juzgamientos y demás. Y se realiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta semana 24. Por eso es importante cuando la mamita ingresa a los controles remitir la psicología. La psicóloga pues hace una serie de test y ahí pues vemos el proceso. Aunque hay mamitas que van a psicología en ese primer trimestre y aún así cuando pasan a médicos suceden muchas cosas y como están con esos cambios emocionales,
solicitan la IVE, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Listo? ¿Qué otros cambios emocionales tienen? Entonces empiezan a haber una aceptación del embarazo, aquellas mamitas de pronto que no lo estaban buscando, demás, empieza a haber esa aceptación, esa conexión emocional con el bebé, ¿cierto? Ya empieza a haber como esa conexión, ese apego, ese estímulo en su cambio como mamita. El control prenatal, entonces vienen ecografías de segundo trimestre, y aquí es importante en este segundo trimestre que se haga esa evaluación del desarrollo fetal. Existe una ecografía que se hace en este trimestre que se llama ecografía de detalle anatómico. Como su nombre lo dice, anatómico es todo el proceso de desarrollo del feto. Entonces es aquí donde ya se entra a ver cómo está ese feto. Se hace en semana 24, ¿listo? De la 20 a la 24. Entonces tiene coherencia y tiene conexión, ¿cierto? Con la interrupción voluntaria de la 20 a la 24. Llegado el caso que este desarrollo anatómico no esté acorde, es decir, que no esté bien formado, que haya algún proceso, yo he tenido procesos de que vienen sin riñones, de que no traen las dos aurículas, el corazón, que traen un solo pulmón, bueno, muchas anomalías a nivel fetal. Esta es una de las causales para la interrupción voluntaria. Obviamente la mamita aquí toma la decisión. ¿Por qué? Porque es que el bebé trae anomalías que no son compatibles con la vida. Entonces, no se progresa con el embarazo, sino se hace la interrupción voluntaria. ¿Listo? Entonces, por eso es importante esta ecografía en estas semanas. Y cuando la mamita nos ingresa más tarde, pues mire que ya llevamos todo esto sin realizar. Preguntas, compañeros. Tercer trimestre. Ya viene todo el proceso de preparación de la semana 28 en adelante, ¿cierto? Y viene todo este proceso donde ¿qué? El bebé hace su posicionamiento fetal para el parto. Lo ideal es que el bebé, su posición sea cefálica, es decir, con la cabecita hacia el canal vaginal. Pero pues hay bebés que no, ellos se quedan sentados, que se llama posición podálica, o se quedan transversos, atravesaditos en la pancita. Entonces, no se acomodan y al no acomodarse, pues son mamitas que se van con una cesárea programada. ¿Listo? Y también empieza todo el proceso de maduración de los órganos, especialmente los pulmones. Los pulmones son los últimos en tener este proceso de maduración completa. No sé si ustedes han escuchado a aquellas mamitas que tienen esas amenazas de parto pretérmino. ¿Recuerdan las palabras que utilicé al inicio? Es decir, antes de semana 37, ¿cierto? Entonces, tienen esa amenaza, es decir, que tienen contracciones, de pronto salida de líquido, de pronto sangrado vaginal. Lo que se hace es que el bebé estando dentro se le hace una maduración pulmonar con medicamentos. ¿Listo? Para que este bebé, pues al salir, sus pulmones estén un poco más desarrollados y no se tenga que ver todo este proceso respiratorio en ellos. Cuando hay APPs, que son amenazas de parto preterno, o sea, antes de las semanas de la semana 38. Cambios corporales, aumento significativo del peso fetal, el gana peso, posible aparición de edemas en la mamita. Es importante identificar que estos edemas posibles es en los miembros inferiores por toda la presión que ejerce el feto, ¿cierto? En los vasos sanguíneos, pues el edema se va a ver en los miembros inferiores. Ya vienen los signos de alarma, que ya vamos a ver si se presenta edemas en otras partes. Síntomas físicos, dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque el bebé está creciendo y la caja torácica o la cavidad torácica asciende y los pulmones se oprimen. Entonces tenemos como esa, vamos caminando y nos sentimos fatigadas y hay mamitas que los bebés son grandísimos, pesados y a veces tienen bastante líquido amniótico, entonces imaginémonos esas pancitas.
Entonces tenemos cansancio, molestias en la presión fetal, ¿cierto? Entonces él ya quiere salir de ahí. Y tenemos en la parte emocional ansiedad, cómo va a ser mi parto, me va a doler y más si somos primerizas. Cuando la mamita es primeriza, es decir, su primer embarazo, su primer nacimiento, pues la ansiedad es más grande. No, yo no quiero cesárea o no, yo no quiero parto. Escuchamos muchas cosas de la gente alrededor y pues esa ansiedad crece y tenemos ese estado de ambivalencia nuevamente, pero diferente al primer trimestre. Aquí ya es, mi bebé va a estar bien, vamos a trabajar bien, yo quiero parto, yo quiero trabajar en esas fases del parto. Otras mamitas dicen, no, yo quiero cesárea, bueno, en fin, pero entonces viene esa ansiedad de que todo va a salir bien. Entonces es un estado de ánimo también que se ve bastante marcado en el tercer trimestre de embarazo. Alerta. Ahora sí vamos a entrar en una materia muy importante. Los signos de alarma materno-perinatales o materno-fetal. Entonces, mire que nos habían dicho el sangrado vaginal, ¿cierto? Ese fue uno de los primeros cuando hice la pregunta, sangrado. Varios dijeron sangrado. Es importante durante todo el embarazo que no haya sangrado vaginal. Ojo. En el primer trimestre es normal que se presente un sangrado leve, mínimo y no tan rojo vivo en el primer trimestre. ¿Por qué se da este sangradito leve, un color entre achocolatado con sangrecita? Por implantación. Cuando el feto se está implantando a nivel de la pared del útero, existe un sangradito leve, achocolatadito, con sangrecita poquita. Si es ya sangre viva y abundante, pues ya nos toca asistir al servicio de urgencia porque podemos estar cursando con un aborto. ¿Listo? Entonces esos sangrados así leves son de implantación. Si en el segundo trimestre se presenta este sangrado abundante, sangre brillante, es anormal, alerta, signo de alarma. Si se presenta en el tercer trimestre, alarma, listo. En el primer trimestre, alarma, pero pues es muy importante indicarle a la mamita estas características principales. En su gran mayoría, las mamitas se angustian por algo mínimo y nosotros en enfermería, nosotros en proceso, es válido, para nosotros es válido de que se angustien por algo mínimo. ¿Listo? Ellas en su consulta dicen, ¿será normal esto? ¿Será normal esto? ¿Será normal esto? Y aún así, siendo su segundo o tercer embarazo, tienen ese sentido de alarma. Y es importante. Como también vemos mamitas que son muy relajaditas, son muy fresquitas, por así decirlo, perdónenme la palabra, son muy frescas durante su embarazo y no son adherentes a la ruta, entonces no asisten a los controles, no se toman los exámenes, vemos de todo. Ahora, otra cosa importante es el flujo vaginal. El flujo vaginal, por el cambio hormonal que hay, es normal que se presente. ¿Listo? Aumenta el flujo vaginal. Es normal que se presente en este primer trimestre con mayor auge. ¿Qué pasa? Cuando es anormal. Cuando la mamita tiene picazón en su área genital. Este flujo no es normal. Cuando pica el área genital. Cuando este flujo es de color amarillento verdoso, ¿sí? No es normal. Y cuando este flujo tenga olor fuerte, ¿sí? El flujo, ¿cómo tiende a ser cuando es normal? Blanquecino, grumosito, espesito, pero no pica, no huele, no es de color verdoso. ¿Listo? Si tenemos algún flujo anormal, alerta. Asistimos por un servicio de urgencias o en mi defecto, informo en mi consulta de control prenatal que se debe realizar mensual con médico general. ¿Listo? Entonces, alarma. ¿Qué puede producir el flujo vaginal anormal? Abortos,
nacimientos pretérminos, entonces es de alarma. Ahora, dolor abdominal crítico, dolor abdominal agudo o dolor lumbar intenso. Nos vamos para el hospital, alarma. Fiebre o escalofríos, ardor al orinar. Esta característica de fiebre, escalofríos, ardor al orinar son características de una infección urinaria. Entonces es importante decirle a la mamita, su orina debe no oler, no debe tener olor, no debe tener ese color decimos color colombiano, como la gaseosa colombiana. No debe cuando orine tener espuma esta orina, no debe arder al orinar. Y si tenemos acompañado de fiebre, escalofríos, hay una infección urinaria. Alerta. Informamos en nuestro control si está próximo o en ese momento que tenemos esa sintomatología, sino para el servicio de urgencias. Una infección urinaria puede producir abortos y nacimientos pretérminos. Disminución de los movimientos fetales. Entonces, ¿qué les decimos nosotros como personal de enfermería, auxiliares y enfermeros? Tan pronto mamita empiece a percibir los movimientos fetales, el bebé debe moverse todos los días. ¿Listo? Nosotras como mamitas tenemos como nos dan ese instinto, ¿cierto? De que, por ejemplo, empezamos a tener ya esa conexión con nuestro bebé, en el cual yo digo, mi bebé durante la mañana no se mueve, sino por allá tipo 9, 10 de la mañana, ¿cierto? Así fue ayer, así ha venido siendo. Entonces yo ya de pronto desayuno y mi bebé se empieza a mover, o él después de almuerzo no se mueve. Tenemos como esa conexión y empezamos a entender también a nuestro bebé. Entonces es importante que si el bebé no se me movió, aún así comiendo, es un sentido de alarma. ¿Qué debemos hacer cuando los movimientos fetales disminuyen? Comernos algo dulce, pero es algo mínimo. Entonces, ¿qué indicamos? Por ejemplo, una porción de chocolatina, pero de esta pequeña jet azul, una porción. Ellos vienen marcaditos por porciones. ¿Listo? Un poquito de ponimalta de esta mini, media ponimalta, porque recordemos que las mamitas en su alimentación no deben tener contenido de glucosa alto. Y si el bebé aún no se mueve, alarma. Otra cosa es la estimulación, entonces subimos la camisa. Todo esto es educativo por parte del personal auxiliar y de enfermería. Le subimos la camisa y ponemos al sol, le hablamos, sobamos la pancita. Pero esto es inmediato. Si no se mueve, nos vamos para el servicio de urgencia. No es que voy a esperar en la noche, en la tarde, porque ¿qué puede pasar? El bebé puede morir dentro del útero. Esto se le llama óbito fetal. El bebé muere dentro del útero. ¿Listo? Entonces esto es alarma. Dolor de cabeza severo, visión borrosa, elevación de la presión arterial. Entonces son signos de que esta presión está en cambio. Entonces podemos llegar a presentar algún tipo de preeclampsia o en su defecto más alarmante urgente eclampsia. Pérdida de líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico tiene un olor característico como a límpido. Es muy importante oler. Nosotros le decimos, mamita, huela su ropa interior o si tiene protector, huélalo. Es diferente de pronto a las mamitas por este crecimiento del bebé. Hace presión en la vejiga y salen chorritos de orina, hay goteo de orina. Es diferente al olor de la orina. Es característica de alarma. Convulsiones o pérdida de conciencia. Edemas severos en extremidades. Ojo, en extremidades. En el tercer trimestre es normal que la mamita empiece a presentar edema leve en las piernitas, en los pies, casi siempre en los tobillos, por la presión que genera el feto en los vasos sanguíneos. Pero si este edema es severo y aún así se presenta también en las extremidades superiores, manos, brazos y cara, es de alarma. Preguntas acá. Acá esto podemos acompañarlo también
de tinnitus, que son esos zumbidos en los oídos, también es característico de la elevación de la presión arterial, que es zumbido en los oídos, y también fofenos. Fofenos, que es estas lucecitas que vemos, de pronto a veces nos ha pasado a nosotros que nos paramos rápido y vemos como estas lombricitas plateaditas o estas lucecitas, eso también es característica de una elevación de la presión arterial. ¿Listo? Tinnitus y fofenos. Tinnitus y fofenos. Profe, Señor. disculpe, jefe. Una cuestión, mire que bueno, lo que pasa es que el desconocimiento a veces, las personas que trabajan en cierta área conocen mucho de ciertas situaciones. Uno está en la calle y uno aborda a veces pacientes y, digamos, uno debería tener la premisa entre todos los, signos y síntomas que da el paciente de hacer un análisis si es un posible embarazo, porque varias veces nos ha pasado que abordamos víctimas, ya sea por enfermedad médica súbita o por trauma, y posteriormente, cuando llegan a urgencias, fuera, digamos, de la queja inicial, se dan cuenta de que es una mujer pues en estado de embarazo, y su merced sabe que para uno como prehospitalario es bien complicado porque todos los signos vitales se alteran en el embarazo, ¿no? Entonces uno puede encontrar taquicárdica a la persona, puede encontrarla con la tensión alterada y sin embargo para el estado en el que esa persona está de embarazo es normal, digamos, esa sintomatología. Muchas gracias. Sí. Muy cierto, sí señor, no, gracias a usted por la participación, es muy cierto, por eso es importante conocer esta información, ¿cierto? Conocerla y llegar pues a una conclusión en ese estado de la paciente. Obviamente pues se deben hacer imágenes diagnósticas y demás, pero mire cómo esto tan sencillo de unos signos y síntomas nos puede llegar a clasificar en ese momento que la mamita está en gestación. Seguramente, como nos comentaba hace un momento, no sabe que está en gestación, pero mire cómo estos signos premonitorios pues, nos puede llevar a una conclusión. Ahora tenemos acá algunos casos, ¿cierto? Dolor lumbar, visión borrosa, cefalea intensa, ¿cierto? Ausencia de movimientos fetales, sabemos que ya es una alarma. Muy importante tener pues todo esto claro, la visión borrosa o los fofenos, ¿cierto? Una cefalea intensa, es normal que nosotros en este primer trimestre, por los cambios que surgen, nos dé dolor de cabeza, ¿cierto? Pero son dolores de cabeza leves, pero ya es diferente un dolor de cabeza intenso y crónico. Entonces es importante saber cuándo contactar de forma inmediata, cuándo ir a un servicio de urgencias, ¿cierto? Para pues recibir atención oportuna y evitar problemas como, por ejemplo, algo que a mí me ha parecido, yo en lo que llevo 16 años de todo el proceso, ya casi cumplo 16, solamente he tenido en mi experiencia como enfermera un óbito fetal. Es el óbito, recuerdan que es cuando el bebé muere dentro del útero. Tenía 37 semanas la mamita de gestación. Entonces, imagínense todo el proceso psicológico, todo la mamita debe tenerlo por parto, o sea, va a tener pujar, todo, o sea, son procesos. Y simplemente, ¿por qué? Porque de pronto desconocemos, ¿cierto? Aunque para eso está el personal de enfermería, para brindar toda la información. De pronto no aplicamos bien todo lo que nos indican en la consulta, ¿sí? Entonces, mire cómo este proceso nos trae complicaciones con las mamitas, con el proceso de familia, el proceso psicológico y demás. Entonces, es importante, yo siempre lo he dicho y se lo digo a mis auxiliares, las mamitas embarazadas son una bomba de tiempo. Son una bomba de tiempo. Entonces yo les digo, debemos estar atentos a cualquier cambio que se genere.
debemos estar brindando información, así todos los días le estemos recordando, mamita, que la vacuna, que los signos de alarma, la asistencia al curso de maternidad y paternidad. Pero mire que algo que desmoraliza bastante en todo este proceso es que se tiene una base de datos de 100, 120 usuarias, ¿cierto? Embarazadas. Se hace esa convocatoria, perdón, a los cursos de maternidad y paternidad, y de esas van 10, 8, ¿sí? En una base de 70 van 3, 5, y eso lo digo por experiencia propia a nivel de mi proceso laboral. Entonces, ¿qué se ha optado últimamente? Por realizar esos cursos virtuales, porque toda la preparación, todo lo que tenemos que realizar para preparar estas capacitaciones, esto no es porque se me ocurrió y voy a hacerlo. No, ellos tienen una preparación previa. Entonces, se está haciendo virtual, pero no es lo mismo. Y mire que en todas estas charlas se da toda esta información. Son temas importantes, sesión por sesión, son 7 sesiones lo que nos indica la resolución, y se brinda. Entonces empiezan las mamitas, ay jefe, usted me podría regalar la hojita de signos de alarma, porque entre las mamitas se comunican todo, pero esa la dimos en la sesión número 3, la hojita de signos de alarma, pero la mamita no fue a la charla, la que sí fue, sí, ay jefe, usted me podría regalar la hojita de qué debo llevar al nacimiento de mi bebé, cositas así. Y tengan la plena seguridad que aquellas mamitas que asistieron al curso son mamitas juiciosas en sus controles, asisten de forma puntual, se realizan los exámenes ordenados por el médico puntual. Hay mamitas que van a los controles y no llevan la ecografía que les solicitaron el mes anterior, no se hicieron los exámenes. Entonces, es una población bastante complicada, bastante complicada. ¿Cuáles son las responsabilidades del auxiliar de enfermería en el control prenatal? Observar y registrar los signos clínicos, monitorear constantemente los signos vitales, síntomas, cambios físicos de la gestante durante cada control. Es muy importante esta observación. Reportar síntomas anormales. Como todo, yo no me puedo quedar callada o callado ante alguna anomalía, ante algo que veo anormal, un signo de alarma, ¿cierto? Algo que detecté, debemos informarle a quién, a mi jefe o en su defecto al médico general. Si tenemos al ginecobstetra ahí, al ginecobstetra. ¿Listo? Educar sobre autocuidado. Entonces, todos los hábitos saludables, mamita, usted no puede fumar, mamita, usted no puede tomar, mamita, hay embarazaditas consumidoras de sustancias psicoactivas, mamita, mire que esto, mamita, su alimentación debe ser adecuada, no puede tomar gaseosas, no puede, mamita, debe hacer ejercicio, las embarazaditas realizan ejercicios y se les brinda esta educación en los controles, en las charlas. Debe tomar estas medidas preventivas, cuáles son los signos de alarma. Esta es la educación para la mamita. Brindar apoyo emocional. Hay mamitas que llegan a la consulta, hay mamitas que llegan a los servicios de urgencias solicitando apoyo emocional. Tuvieron problemas con la pareja, se separaron, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Estoy embarazada, ¿sí? Solamente que la escuchen, apoyo psicoemocional durante todo el embarazo. Entonces nosotros podemos hacer remisión a psicología, que la vean nuevamente la psicóloga o el psicólogo, escuchar. Hay mamitas que simplemente con escucharlas ellas quedan satisfechas, manejar una línea donde las mamitas se puedan comunicar con el personal de enfermería. O sea, son muchos manejos que se deben brindar a nivel de una institución con las embarazaditas. Fomentar comunicación empática. Entonces, hombre, vamos a hablarle de manera clara a la mamita, respetuosa, libre de juicios en todas las interacciones. Eso en el control prenatal llega de todo. Llega la mamita homosexual con una inseminación, en fin, llega de todo. ¿Listo? La mamita de escasos recursos, la mamita con vulnerabilidades, la mamita indígena,
de todo llega a los controles prenatales. Entonces debemos tener ese respeto, ¿cierto? Libre de juicios, esa atención cálida, esa empatía con esta mamita. Estas son las responsabilidades importantes del personal auxiliar de enfermería. Ya pues el médico viene todo el proceso de todo lo relacionado con exámenes, ecografías. Las mamitas deben asistir mes a mes a sus controles prenatales con médico general, según el riesgo obstétrico, cuando es alto o muy alto, asisten con ginecostetra o con perinatología. Terminando el embarazo, deben pasar cada 15 días a su control, es decir, a partir de la semana 35 pasan cada 15 días a control prenatal. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Cuidar, respetar, acompañar, ¿cierto? Porque son 2 vidas. Son 2 vidas las que llevamos en ese proceso de esa mamita gestante. Escucha activa, prestar atención a las preocupaciones de la mamita, a los miedos, a las necesidades, ¿cierto? Lenguaje claro para ellas, comunicación clara, comprensible para que ellas puedan reconocer, ¿cierto? En qué debo estar atenta, actitud respetuosa, valorando la dignidad, la autonomía de cada proceso en cada mamita. Es importante. Y pues el día de hoy hemos terminado con que la seguridad materno-fetal es responsabilidad de todos. Como todo equipo de salud, ¿cierto? Es responsabilidad de auxiliar de enfermería, enfermera, médico, ginecostetra y perinatología. Y no se me queda por fuera el radiólogo, ¿cierto? El que tomó las ecografías, el personal administrativo, el que autoriza las órdenes, ¿cierto? Autoriza todas las órdenes médicas, que todo quede bien, que no se cometan errores. Mire que en este momento nombré 7 personas en este equipo de atención y pueden haber más. ¿Listo? Y cada control realizado puede detectarse riesgos a tiempo, entonces es importante enfatizar en que la mamita debe asistir a su control. Cada palabra de apoyo puede salvar una vida. Hay intentos de suicidio en mamitas embarazadas. ¿Qué acción concreta aplicarías para humanizar la atención a una gestante en tu rol como auxiliar de enfermería? Esta es una reflexión personal. Cada uno dice qué acción cada uno en su mente utilizaría para humanizar la atención a una gestante en su rol como auxiliar de enfermería. Esto a raíz de todo lo que vimos. ¿Listo? Porque aquí la humanización es importante en la atención de cada mamita gestante. Bueno, compañeros, un tema muy importante. Me gusta mucho el proceso de gestación. Pues en mi rol, en el proceso de ginecostetricia, todo lo que tiene que ver de partos, atenciones de urgencias, atención de consulta externa, me gusta mucho la parte de ginecología. Es un tema que manejo bastante bien y también me gusta la docencia. Quería dejarles este punto acá, me gusta el enseñar, el transmitir pues la información que tengo como enfermera y espero que como siempre haya sido un tema para enriquecer nuestros conocimientos, ¿cierto? Y pues obviamente ser aplicados en el contexto en el que estamos o seguramente luego vamos a estar como auxiliares de enfermería. ¿Alguna pregunta en el momento? Henry. Profe, no, mire que, digamos, aquí como por experiencia hemos tenido problemas en los que hemos tenido que movilizar embarazadas en camillas y el solo hecho de ponerlas boca arriba ya le genera un shock porque la vena cava superior por el peso del útero se comprime. O sea, es un detalle pequeño, sin embargo, hemos tenido inconvenientes porque quien hace la primera llegada no tiene en cuenta lateralizar a la víctima pues hacia el lado izquierdo. Incluso hay unas camillas especiales para eso. Y ese solo punto choquea a
a la víctima. O sea, fuera de Mami. que tiene un problema, se lo aumentamos. Muchas Mm. gracias. Y algo tan sencillo como eso, ¿no? Gracias, Henry. Algo tan sencillo como eso, de que la mamita pues no la podemos poner en decúbito supino, ¿verdad? Porque va a generar una fatiga, una dificultad para respirar y complicamos la situación. Algo tan sencillo como eso en saber poner a la paciente, a la maternita en la camilla. Bueno, compañeros, espero que estén muy bien, que tengan buena noche y nos vemos como siempre en una próxima oportunidad. Recuerden que deben entrar a los módulos, que deben hacer las actividades y estar en constante apoyo con la plataforma. Muchas gracias por la participación, por estar en sala y nos vemos después. Profe, buenas noches. Una Gracias, pregunta. profe. Feliz noche. No, a ustedes muchas gracias. Profe, ¿y los módulos cómo hago? Gracias, buenas noches. Catalina, que esté muy bien. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Profe, una pregunta. ¿Y los módulos cómo lo puedo ver?